the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Muy buenas noches, una vez más aquí IAC de Puerto Rico en nuestro espacio de coaching expansivo. Tenemos un invitado sumamente especial. Siempre invitamos a personas que admiramos y que nos pueden expandir nuestra conciencia sobre todas estas cosas que nos pasan y que el coaching siempre está presente en todo momento. Le presento a Carla. Carla es parte del comité. Y en nombre de nuestro comité, que en este momento no pueden estar presentes, le damos la más bienvenida a este espacio de coaching expansivo. Adelante, Carla. Saludos a todos y a todas. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de Puerto Rico Coaching Expansivo. Y por aquí pues me toca, ¿verdad?, presentar a nuestro invitado, el coach Juan Vera, el cual es máster en dirección de empresas y coach desde el 1994. Fue cofundador, presidente y director general de SDEM, Escuela de Negocios Española. Actualmente es consultor internacional y es profesor del Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, así como coach de los participantes del Multinational MBA de la misma universidad. Ha realizado más de 15,000 horas de coaching individual a directivos y políticos. En Google aparece como primera referencia en las búsquedas de coaching en el poder y la política. Dirige el programa online Articular la habilidad central del liderazgo emergente. Es autor del libro Articuladores de lo posible, el arte del coaching en el poder y la política. Y es miembro del directorio del movimiento 3xI de diálogo entre pares improbables. Bienvenido, Juan Vega. Muchas gracias. Gracias por la amabilidad de invitarme a tener esta conversación con vosotros, porque obviamente soy muy partidario del coaching. Como veis, desde el año 94 significa que llevo ya 30 años en esto. Una vez en uno de los congresos, un presentador me dijo, forma parte de los paleocoaches, ¿no? Como un poco de animales antidiluvianos. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros. Gracias, Juan. Yo le voy a decir, yo lo conocí en un momento que estaba con el programa Big Change. Me llamó la atención lo de coaching y política, ya que nuestro país va a tener un nuevo presidente pronto. Así que dije, nunca había visualizado el coaching en la política. Y es sumamente interesante cómo el coaching, seguimos reiterando que es esa parte esencial, esa herramienta innata del ser humano, donde está presente en todos los lados. Le pregunto, ¿cómo el coaching llegó a su vida? ¿Cómo llegó a mi vida? Mira, llega cuando yo estaba dirigiendo la Escuela de Negocios. Mi intención, esa Escuela de Negocios en Madrid, era joven en ese momento la escuela, porque venía a un sector donde había algunos que llevaban muchos años funcionando. Y para mí, la primera idea fue distinguirnos por la importancia que diéramos en el MBA y en los demás máster que teníamos a todo lo que pudieran tener con habilidades. Bueno, en ese momento, por esas cosas mágicas, alguien que quería trabajar con nosotros me habló de si tenía algún contacto con la Embajada de Chile. Chile ya era democrático en ese momento y entonces no lo teníamos. Me dijo, es que sería muy interesante porque ellos están trayendo a conferencistas chilenos para que se conozcan en España, hacia dónde va su economía, etcétera. Me pongo en contacto con ellos y nos hicimos rápidamente amigos de uno de los que era el ministro consejero comercial de la embajada. Y después de varias conversaciones me dijo, Juan, tú tendrías que conocer el coaching. Yo el coaching lo veía, la verdad, como una cosa un poquito esotérica en aquel momento, ¿no? Veía como algo
lejano, tenía una idea más de lo que había leído del coaching de comunicación en Palo Alto. Y bueno, pues era algo que conocía desde lejos. Me dijo, no, pero esto es distinto. Bueno, el caso es que cuando se hizo el primer ACP, el arte del coaching profesional de Newfield Group, porque en ese momento estaba Julio Laya y Rafael Echeverría juntos, me dice, no te vas a poder salvar porque vamos a hacer el primer programa que se hace en lengua española y va a empezar en Segovia, al ladito de Madrid, sigue en Querétaro, México y termina en Chile. Dice, por lo menos permítete, te invitamos 3 días. Si a los 3 días te quedas, entonces tienes que pagar, ¿no? Y fui como 3 días como invitado. Reconozco que al principio con una cierta distancia, quizá con un poco de arrogancia, eh, pero de pronto apareció la filosofía. Yo, mis primeros estudios fueron de filosofía. Entonces, cuando apareció la filosofía, empecé a quedarme bastante atento y bueno, como podéis suponer, el resto de la película ya lo sabéis. O sea que al tercer día dije que sí, que me quedaba, hice el programa, yo no quería ni ser coach, ni cambiar mi vida, lo que quería era conocer una metodología, conocer el coaching, pues resultó que me hice coach y resultó que cambió mi vida profundamente tanto que llevo 30 años viviendo acá en Santiago de Chile. Entonces, fue bastante rotundo lo que pasó. Así llegó. Y lo escucho y conecto con usted porque creo que la mayoría de los coaches que, ¿verdad? Llegamos a esta bonita, ¿verdad? Profesión como que por casualidad y es como que se presenta en tu vida y tú dices, espérate, ¿qué es esto? Me interesa y de momento te cautiva como usted trae, cambió mi vida. Así que puedo conectar con usted porque definitivamente el coaching cambia la vida de las personas. O sea, yo, fíjate que siempre planteo, ahora tengo un programa que se llama Biolibros, el giro de sentido, eh, porque podría contar mi vida como una cosa bien planificada, ¿no? Como Steve Jobs cuando hice esto y aquí hice aquello y aquello, pero en realidad fueron giros absolutamente imprevistos, no solamente este, sino otros, y, y si me hubieran preguntado poco antes, ¿tú crees que harías esto? Yo diría, no, no, no está en mis planes. Entonces, mi vida ha sido el resultado de giros muy imprevistos, y que por otra parte me parecen fascinantes, hoy leídos desde mi momento actual. Pero eso coincido contigo, suele ser así. Definitivamente. Quería saber, ¿verdad? Además, ¿verdad? De su entrada o su encuentro, ¿verdad? Con el coaching, ¿qué experiencias personales, ¿verdad? O profesionales lo motivaron inicialmente a dedicarse a la transformación social y a hacer las organizaciones más humanas? Bueno, fui ya un adolescente político. Okay. Tened en cuenta que mi adolescencia y mi juventud pasó en la dictadura española que sobrevino después de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, yo era joven cuando todavía España no era una democracia. Y, eh, y como casi todos los jóvenes, pues teníamos una posición mucho más reivindicativa. Queríamos para nuestro país la democracia. Y por tanto yo fui un adolescente que me defino como político, a la vez que, o sea, la política y el arte eran las cosas que más me importaban en el mundo, y la filosofía. Y de alguna forma eso me fue convirtiendo en un ser social. Me interesaba la evolución de la sociedad y por lo tanto en algún momento interpreté que mejorar el mundo empresarial podía serlo, por eso acepté
formar parte de un proyecto que fue esa escuela de negocios, pero después, al llegar a Chile, resultó que rápidamente me ofrecieron ser socio de una consultora y estaba a cargo de la modernización del Estado de Chile. Por tanto, me entré de golpe a lo público y a la política en un país que no era el mío, pero que tuve excelentes oportunidades. Y ahí, pues el ver que Chile era un país que estaba avanzando rápidamente, pero que había una diferencia social, una discriminación social enorme. O sea, yo me encontré con algo que para mí, como español, era tremendamente clasista y chocaba con la idea de que había en el exterior del crecimiento económico y de todo lo que estaba pasando. Entonces, pues está dentro, yo también diría, de ese ADN personal, de que me importa cómo progresa la sociedad. Es más, creo que cuando las sociedades son muy desiguales, en general, siempre hay riesgos de que haya estallidos sociales y problemas de distinto tipo, ¿no? Y bueno, ese ha sido un camino que siempre he mantenido, aunque hiciera otras muchas cosas. Y más recientemente, pues me di cuenta de que el coaching como medio de transformación no se debería conformar con el coaching uno a uno, siendo muy importante, sino plantearse la posibilidad de poder tener conversaciones. Si nosotros creemos que las conversaciones generan realidad, como es uno de nuestros postulados, por lo menos en toda la parte ontológica, pues diría, ¿y por qué no intervenir en otro tipo de conversaciones que puedan generar una realidad mayor? Entonces, en eso he estado trabajando y eso surgió precisamente con mucha claridad cuando yo decidí escribir ese libro, Articuladores de lo Posible, que realmente fue para mí, pues eso, como tener un hijo o una hija que te cambia la vida, ¿no? Porque a partir de ese momento cambió también mucho mi identidad pública fuera de Chile y del ámbito en el que yo me movía, ¿no? Pero eso te podría así decir. Y yéndonos por ahí, por eso que usted habla de cómo el coaching, ¿verdad?, intercede o se conecta con esta área social y, ¿verdad? ¿Qué significa para usted el articular conversaciones para la transformación social? A ver, yo creo que realmente cuando nosotros queremos cambiar una sociedad, tenemos que cambiar las conversaciones que esa sociedad tiene. A partir de ahí, uno puede optar solamente por tratar de mejorar la conversación que se está teniendo, pero otra mirada es, ¿quiénes la están teniendo? ¿Están teniendo todos los que deberían estar? ¿Quiénes faltan en estas conversaciones? Y por lo tanto, una de las cosas en las que empecé a trabajar es decir, ¿cuál sería el mapa de actores que deberían estar implicados en una conversación que trate de cambiar la educación o de que trate de establecer políticas de inclusión? ¿Quiénes son? Y te das cuenta de que muchas veces parte de esos actores no están implicados en la conversación. Por tanto, articular supone la capacidad de encontrar los argumentos para que podamos convocar a una conversación en la que estén más personas, más ámbitos, más dominios que se necesitan para producir algo que realmente produzca un cierto cambio de tendencia. Entonces, yo ya, cuando empecé con todo esto, era profesor de liderazgo, primero lo había sido en mi escuela de negocios, pero aquí en Chile en un par de universidades con las que yo trabajo. Y empecé a considerar que en este mundo tan cambiante, tan difícil de prever,
La idea del líder no es tanto el guía, porque el guía es el que sabe un camino. Pero cuando no sabemos los caminos, cuando estamos en este mundo ya no VUCA, ni BANI, sino vaya tú a saber cuáles serán las próximas siglas, es casi pretencioso pensar que existen esas personas que sí saben lo que hay que hacer. Dije, bueno, quizá, por lo tanto, los coaches, si tenemos un dominio del el arte de conversar y si pudiéramos plantearnos un tipo de liderazgo que no sea no ponernos al frente de nada, sino generar el espacio para que las cosas puedan suceder. Articular para mí es eso, es humildemente ser capaces de poder liderar situaciones desde atrás, poniendo la mesa donde puedan tener múltiples actores y generando algunas reglas para que esta conversación no sea capturada por nadie y permita que el respeto funcione y que salgan las cosas que puedan salir, aunque sean pequeños avances de ellas. Entonces hoy yo hablo muchas veces en conferencias de el líder articulador, por ejemplo, pensando que es ese dominio el que realmente funciona. Y de hecho, en el programa que yo hago online de articular, un porcentaje altísimo de los estudiantes, los que van, son coaches, que se dan cuenta de que es una distinción más que si la unen a lo que saben, podrían ampliar su ámbito de aplicación. No sé si te respondo a tu inquietud. Sí, muchas gracias. Juan, escuchándolo, me vienen muchas cosas a la cabeza. Me viene la situación cuando a veces en nuestra familia hay alguien que está enfermo y vamos a muchos doctores de diferentes, ¿verdad? El oftalmólogo, el psiquiatra, y todo es como desconectado, no está esa articulación. ¿Y cómo se pierde la calidad de que esa persona pueda mejorar si todo ese sistema puede vincularse? Tiene un efecto totalmente positivo. Y por otro lado, le tengo que agradecer el trabajo que usted está haciendo porque a lo mejor no lo podemos ver mañana ni la semana que viene, pero ese granito de arena que usted está poniendo en nosotros que estamos comenzando, nos cambia nuestra manera de ver la vida, porque no es que sea una responsabilidad adicional, sino es un compromiso con nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo articular las conversaciones con mi familia, mi esposo, mis hijos? ¿Cómo yo articulo con mis vecinos, con los que no conozco, con los que tengo que interactuar? Y comenzando a pensar así, yo vi muchas películas en las organizaciones. ¿Cómo es que se toman decisiones cuando se llevan a la mesa la gente, los líderes, pero dejan el que pasa el mapa, el que abre la puerta, el que limpia para que se pueda ver hacia afuera? Como si uno llega a integrar a todas esas personas, son de apoyo para que todo pueda conectar a través de esa articulación. O sea, sería como lo mejor de dos mundos. Pero también en la conversación me pregunto, ¿cómo sería, ¿verdad? Con su trayectoria y sus 45 años, cuál sería esa clave para yo ponerme de acuerdo con alguien cuando estamos en desacuerdo? La clave es que aparezca primero la persona. Es decir, si yo me siento contigo a conversar en lo que estoy en desacuerdo, seguramente tú y yo vamos a sentarnos pensando en los mejores argumentos para convencerte a ti de lo que yo pienso y tú a mí de lo que tú piensas. Y por tanto, podrá ser amable, pero la conversación parte desde observadores muy diferentes que tratan de lograr su objetivo. Entonces, en general, por ejemplo, en ese movimiento 3xI, que cuando Carla habló de mi currículum aparece,
lo primero que hacemos es, tiene que aparecer la persona. No hablemos de lo que nos separa todavía. Esto no es un invento simplemente de este movimiento. Por ejemplo, los diálogos para la paz de la Fundación Nansen de Noruega, que ha intervenido en casi todos los conflictos del mundo, plantea una filosofía bastante similar, y es, cuando yo empiezo a saber quién eres tú quién soy yo, cuando incluso, si es que porque podemos estar en una posición de que incluso hubiéramos tenido un enfrentamiento y por tanto tenemos la sensación de dolor o de daño que uno causa del otro. Cuando yo me doy cuenta de tu dolor, tú del mío, empieza a producirse una interlegitimación de las personas. Y hay un momento en el que lo que cambia es el espacio. Porque si al final, si esto fuera una entrevista de periodista de eso que te dice, tiene usted un minuto para decir cuál es la clave, yo diría, tener técnicas que creen un espacio de cuidado y amabilidad en la cual la persona esté por encima del argumento. Y por lo tanto, desde ahí aparece, como decimos en el coaching, desde dónde distinto. O sea, yo puedo hablar contigo, puede ser que no nos pongamos, que no lleguemos a unos acuerdos inmediatos, porque si hay algo importante es que en esto no puede haber prisa, no es una negociación que no es lo mismo de que vamos a negociar y tenemos 15 días. Eso no tiene que ver con la articulación. Vamos a abrir un espacio conversacional con cuidado, que a lo mejor es largo, pero que va a conseguir que hablemos desde lugares distintos y que algunos pasos podamos avanzar. Entonces, esa parte es fundamental. La idea de que haya un espacio que permita la conversación. Y para que lo haya, aparte de una buena definición y de algunas técnicas que podríamos utilizar, no hay que empezar por el conflicto o por el argumento en contra. Hay que empezar por el quiénes somos y qué cosas nos importan en la vida. Porque cuando si nos preguntáramos lo que estamos aquí, ¿qué motivos tenéis para vivir? Y todos lo dijéramos, habría 2 o 3 que coincidirían. Con lo cual diríamos, entonces, los que estamos aquí, que somos muy diferentes en edades, profesiones, orígenes, tenemos 2 o 3 motivos para vivir similares. Desde ahí, ¿qué podemos hacer? Ya he cambiado la idea de la clásica negociación o de la mediación, donde hay alguien que va a tratar de decir, hagamos esto como que es la mitad de todos, sino que fluye una posibilidad diferente. Y eso creo que es lo básico, ¿no? El poder hacer eso. Yo diría que, por supuesto, si vamos a hablar de un cierto tema, es bueno que el que articule tenga distinciones de ese mundo. O sea, cuando yo llegué a Chile recién graduado y al poco tiempo estaba trabajando como coach de algunos personajes del mundo empresarial, la gente me decía, ¿y por qué? ¿Y por qué has tenido esa suerte? Yo no me consideraba, de verdad, no son palabras que diga ahora, no, había algunos que no me consideraban mejor coaches que ellos, me parecían brillantes, pero no tenían distinciones del mundo empresarial. Y yo creo que ir solamente con una metodología es insuficiente. Hay que tener distinciones de ese mundo. Por tanto, cuando yo creo el programa que estuve, bueno, primero con la Escuela Europea de Coaching y después con Newfield Network de coaching en el poder y la política, lo que yo trataba era que los coaches que quisieran entrar en ese terreno tuvieran algunas distinciones que permitieran que al llegar allí hablasen el mismo lenguaje. No bastaba con ir hablando de las emociones y del observador y de aspectos que para el que estaba enfrente no sabía de qué estábamos hablando, o le parecían, como a mí al principio, que eran puras cosas esotéricas, ¿no? Tenemos que hablar un lenguaje
y se aproxime. Eso creo que es básico. Es un trabajo delicado, fuerte y que tiene que hacerse con mucho amor para poder lograr, por lo menos abrir esas ventanas y esas puertas para que llegue la negociación. No siempre necesitamos que hablemos. Yo creo que eso es lo que nos pasa, que queremos el resultado en el momento. Y lo puedo compartir, por ejemplo, con mi hijo, que yo quiero una conversación donde yo vea el resultado hoy. Pues esto me trae otra perspectiva de que si yo me siento y tengo esa conversación desde mi ser, voy a lograr mucho más que una respuesta inmediata. Así que es un aprendizaje para mí en este momento. Estoy viendo otro mundo que quizás no es el más esperado en un mundo tan cambiante. Lo único constante es el cambio y avanzamos tanto y vivimos en el automático. Pero desde su mirada me inspira a ver el mundo desde otra perspectiva. Se lo agradezco. ¿No? Sí, Tú has dicho oye, ya una palabra fundamental, que es amor. Amor y ser. Entonces, de vez en cuando nos ponemos muy pragmáticos, nos olvidamos de eso, pero resulta que lo que está al fondo, o sea, es que si el otro se siente cuidado, es porque ve amorosidad. Aunque yo sea alguien que incluso me tenga etiquetado como alguien distinto, diferente, opuesto. Entonces, eso creo que es importante y hay un coach español residente en México que a lo mejor te habéis tenido ahí también, Rafael Calvet. Rafael Calvet tiene una frase que yo siempre te digo, te la voy a citar, pero te voy a citar a ti también, no te preocupes, que dice, no hay prisa en el amor, ni amor en la prisa. Entonces, eso es muy importante. La prisa, en algunos momentos, no me sirve. Si queremos hablar de eficiencia, de eficientismo, está bien que manejemos las técnicas de gestión. Si queremos hablar de avances que realmente produzcan impactos con mayor hondura, pero quizá necesitando más tiempo, podemos hablar de esto. me Eso creo yo. encanta. Muy lindo. Ibas a decir algo, Carla. Sí, no, me encantó eso. No hay prisa en el amor ni el amor en la prisa. Definitivamente. Y más en este mundo que muchas veces estamos en el automático. Y cuando tú hablabas de espacios de cuidado y amabilidad en las conversaciones, sobre todo cuando somos seres diferentes cada uno, y en los diferentes espacios que estamos, desde usted que habla desde la parte social de las organizaciones, donde hay mucha gente en la sociedad, si nos brindáramos esos espacios de cuidado y amabilidad, ¿verdad? Cuando nos comunicáramos, que diferenciaríamos en muchas, ¿verdad? Áreas de nuestra vida y hasta de como sociedad. Se nos olvida escucharnos, Fíjate, desde el fíjate corazón que hablaba. hay una frase de Maturana que a mí me gustó siempre, pero me gustaba porque me parecía ingeniosa, breve, corta, clara. Y sin embargo, con el tiempo y trabajando en esta última línea que trabajo, me ha parecido genial cuando él dice, amar es hacer aparecer. Es decir, yo amo cuando hago que el otro aparezca como es, cuando realmente creo las condiciones para que el otro aparezca. Si nosotros nos juntamos a tomar un café y yo trato de convenceros de lo que pienso y de tal y no os dejo hablar, de alguna forma os digo y tal, pues será interesante, ¿no? Puede ser, pero no se estoy dejando aparecer. No, no estoy permitiendo que el otro sea. Cuando eso ocurre, por eso hablo del espacio cuidado, o sea, hemos hecho muchos de estos encuentros con
muchísimas personas y una cosa que ha pasado siempre es que al final se abrazan. A lo mejor no han llegado a ningún acuerdo, pero es qué buena conversación. Me sentí que tuve espacio. Y eso nos pasa mucho, que muchas veces hablamos y no escuchamos de verdad, sino como que hablamos para responder. O ahora con la tecnología, ajá, sí, te estoy escuchando y acá en el celular. Y realmente no se brindan esos espacios, como que me he dado cuenta de cuán importante es que de verdad esa persona esté presente para ti. Se siente tan bonito que aunque a lo mejor tú no necesites, como usted dice, tú no necesitas algo a cambio, pero simplemente que se escuche, aunque ambos no vayamos en la misma sintonía de la opinión, pero que nos escuchemos y podamos verla, abordar una conversación amable, empática, que hace falta eso mucho en estos tiempos. Cuando escucho a Carla y a usted, puedo ver cómo las maestrías se van entrelazando unas a otras y cuando yo dejo que esa persona sea, estoy dándole ese espacio de confianza y cuando vamos aclarando esa amabilidad, se va nutriendo esa conexión de que somos dos seres humanos que tenemos las mismas necesidades desde perspectivas diferentes. Pero ver cómo el coaching a través de las maestrías puede llegar a tener unos lazos que se hagan fuertes aún sin llegar a acuerdos. Es como mágico. No estamos de acuerdo en esto, pero mi esposo siempre tiene un dicho que le dice a mis hijos, te amo, pero esto hay que hacerlo. Siempre le recarga el te amo, pero esto es lo que hay. Y yo digo, bueno, pues, y se siente más suave, aunque no, ¿verdad? Y el escuchar a Carla y a usted me hace ver cómo hay posibilidad, aún en países que están en nuestros mismos sectores, aquí en Puerto Rico, que ahora estamos en un año eleccionario, uno habla de su verdad y el otro de la otra verdad. Pero sería tan lindo que puedan ver esta perspectiva de que aún con tu verdad y yo la mía podemos estar sentados en la mesa y unirnos y ser por nuestro país. Es algo refrescante, es algo que me anima a creer en que sí, en algún momento vamos a ser un universo que se base en el amor, la confianza y que todos los países podamos unirnos a través, aunque tenemos la tecnología, lo que no teníamos antes. ¿Cómo es que yo puedo hablar con España, con Inglaterra, en un solo lugar, aunque no estemos de acuerdo? Realmente me animo a que nos dé una charlita con nuestro comité y con nuestro IAC de Puerto Rico, porque encontrar personas como usted no es fácil. O sea, encontrar una persona que esté tan clara y que haya trabajado desde el ser y cuando usted comenzó a llegar al coaching, que llegó como que eso es muy, el misticismo de muy, eso está muy bonito para ser real y que lo haya convertido en esto, me valida una vez más que el coaching es la herramienta universal para crecer como seres humanos. Y yo creo, o sea, una de las cosas que sí creo es que no hay que cerrarse a la parte que es metodológica. O sea, yo digo, eh, los buenos pintores aprenden técnicas y cuando ya alcanzan la madurez, no siguen las técnicas, saben pintar. Entonces yo digo, una de las cosas que a veces he conversado y- y no coincidimos con alguno de mis colegas, por ejemplo, en el foro que hay de Desafío Coaching 30 días, ahora que tú has hablado de Big Change, bueno, pues con Fernando Sáenz Ford, desde que empezó con el primer Desafío Coaching 30 días, yo estuve en esos programas, ¿no? Y mantenemos el chat de oradores donde están todos los que pasamos por esas conferencias. Y hay todavía diferencias porque alguien dice, no, pero es que hay que ser rigurosamente ontológico. Digo, yo creo que lo importante es acompañar. O sea, para mí, de hecho,
una asignatura que doy en el Magíster de Habilidades Directivas se llamaba Coaching y Acompañamiento. Y como lo académico a veces es muy riguroso y me pasé casi 2 años para que cambiaran el título, se llamara Acompañamiento y Coaching. No os creéis que hice una revolución. Cambié el orden. Dije, el coaching es una forma de acompañamiento, pero el acompañamiento es más amplio. Y de hecho yo, una vez terminado toda mi formación ontológica, pues quise conocer la programación neurolingüística y sus herramientas y ver una escuela que había acá que traía todo el método de Palo Alto y de alguna manera cuando hago un coaching o cuando genero una conversación están presentes elementos de cada una de estas fuentes. Lo importante es el compromiso de acompañar a un otro para que amplíe su forma de mirar, para que encuentre algún camino de acción que no estaba viendo. El haberse en un momento determinado salido de una sola fuente y entrado en otra, yo creo que eso no es malo, sino todo lo contrario. Creo que es adecuado porque muchas veces podríamos nosotros también quedarnos encerrados en una sola manera de mirar lo que es la forma de aquello a lo que llamamos coaching, ¿no? Por eso no soy tan partidario de las asociaciones que solo son de este tipo de coaching, porque eso limita el propio proceso de acompañar. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que el sentirse acompañado por alguien es algo sumamente importante. Y sobre todo que lo acompañe y no lo dirija, sino que le permita a sí mismo, ¿verdad? Encontrar pues, sus respuestas, sus verdades, encontrarse consigo mismo, ¿verdad? En ese proceso. Creo que eso es muy bonito. Y quisiera, ¿verdad? Juan Vera, que nos contara un poquito, ¿verdad? Sobre el movimiento que tiene de 3xI, del diálogo entre pares improbables. Mira, ese movimiento surge en Chile, comentábamos antes, en el 2017, cuando empieza a observarse que la sociedad está muy fragmentada, que está muy dividida, que más allá del posible éxito que estaba teniendo el país en ciertos aspectos más macroeconómicos, todavía había muchas áreas de dolor, ¿no? Y entonces se empezó a hablar con distintas personas. Había un grupo de empresarios, de lo que podemos llamar empresas conscientes, que querían realmente mejorar el país y no ser simplemente tener esa imagen de que simplemente trataban de explotar sus rendimientos, pero a la vez había algunas personas que estaban ligadas más al mundo del tercer sector, del sector social, una comunidad que se llama Comunidad de Organizaciones Solidarias, y empezaron a hablar y crearon esta idea de cómo podemos tener conversaciones que tengan estas 3 partes de las 3 I's, ¿no? De que incluyan, inspiren, pero innoven en el sentido de que hagamos cosas que no se han hecho, ¿no? Bueno, por distintas causas, 3 de esas personas tenían relaciones conmigo y me fueron a visitar porque decían, no sabemos si esto es una locura o cómo es. Y yo recuerdo que dije, bueno, lo que me estáis contando, en la ontología del lenguaje le podríamos llamar conversaciones para posibles conversaciones. Hay una categoría, entonces esto les encantó. ¿Cómo? Digo, sí, o sea, hay un tipo de conversaciones que no son de coordinación de acciones porque no sabemos qué hay que coordinar, que tampoco son para posibles acciones porque todavía no confiamos unos en los otros, sino que hay una categoría que son conversaciones para posibles conversaciones, que lo que trata es de generar entre los que estamos aquí una red
una legitimación, que de alguna manera es como si ahora nosotros que estamos hablando los tres, pues dijéramos, bueno, no nos conocíamos de nada, pero ¿podríamos hacer algo juntos? Que seguramente diríamos que sí. Pero ¿en qué habéis quedado? En nada. Entonces, ¿qué habéis hecho? No, nos hemos encontrado. O sea, el proceso del 3xI es producir encuentro. ¿Y encuentro para qué? Para encontrarnos, ¿os parece poco? Para que se establezca un hilo entre esas personas, porque después alguien puede decir, ¿qué te parece esta idea? Y entonces, en vez de decir, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Oye, a mí no, a mí me parece que esto es esta. No, esta es una asociación. Empiezas con los juicios. No, has creado el contexto de una relación. Bueno, la gente se dijo, sí, hagamos pruebas, y se empezaron a hacer pruebas, algunas difíciles. Por ejemplo, el sur de Chile, en la Araucanía, todavía hay un conflicto entre los pueblos originarios, el pueblo mapuche, que consigue demandando sus tierras. Llegamos a hacer hace 3 años un encuentro donde hubo 1.500 personas. Y en ese encuentro lo que se hace es que primero se inspira. Y tú puedes, por ejemplo, que la gente se está mirando porque no se conoce, pero pones música, traes el arte. El arte no necesita explicación. Nosotros podemos escuchar en este momento una melodía y los tres quedar como fascinados y al final te das cuenta de que ya hemos tenido una emoción común. Entonces, inspirar primero y después se hacen grupos de conversación de 10, 12 personas, donde algunos de nosotros somos los articuladores de esa conversación. Y se hacen algunas preguntas donde todos se tienen que al mismo tiempo y además tienen que escucharse respetuosamente. Y ahí empiezan a aparecer las personas. Bueno, después de eso, por lo tanto, se promueve qué cosa nueva que no hemos hecho podríamos hacer. Metemos la innovación. Y se producen X enganches. Algunos a lo mejor no hacen nada más, simplemente dijeron, fue estupendo y fíjate que yo conocí a un mapuche que yo siempre los veía como gente que estaba pegada a tradiciones antiquísimas y que no son modernos y han dicho cosas interesantísimas y al revés, ¿no? Pero de ahí han salido muchos pequeños proyectos y algunos grandes. O sea, en este momento hay 4 grandes fundaciones. Una que se llama Juntos por la Calle, que se han puesto a trabajar para la gente que vive en la calle, que no tiene hogar. Juntos por la Infancia, para hacerse cargo de personas, de niños vulnerables. Juntos por los Mayores, también para la tercera edad. Y el de Juntos por la Educación. Y son movimientos que han surgido y que en este momento ya están trabajando con personas concretas y de alguna forma apoyando allí donde no llega la política pública. Entonces se han convertido en actores de la sociedad civil que trabaja sobre ciertos temas. Bueno, ahora estamos en ese momento en el que demandados, al principio estábamos buscando qué hacer y ahora estamos demandados de montones de gente que quiere que se hagan conversaciones sobre este tema, sobre qué otro. Entonces, en eso consiste. Si os metéis también en las redes, veréis que Movimiento 3xI, veréis montones de cosas que se están haciendo en este momento. Entonces, todo eso son ideas que se podían hacer en cualquier país, que de alguna forma se podrían plantear para iniciar el que no sea solo que le pidamos a los gobiernos que se encarguen de todo, sino cómo los ciudadanos nos hacemos también responsables, ¿no? Yo como persona que trabajo en coaching político digo, es muy fácil echarle la culpa a los gobernantes, pero en una democracia tan importantes son los gobernantes como los gobernados. Y cuando el ciudadano no se hace activo y consciente,
pues está muy bien quejarse, pero ¿qué hago yo por el mundo en el que estoy, ¿no? Se me ocurre preguntarle, ¿cuál ha sido esa situación estresante, a lo mejor, donde ese desafío, donde ver las articulaciones como que no están presentes y tratar de invocarla y como que no se pueden ver a simple vista? ¿Qué le ha costado a usted una conversación para que se pueda generar esa articulación? Bueno, lo más difícil que yo creo que es difícil de lograr es justo en el mundo político entre los extremos. O sea, que siempre que hemos convocado a reuniones donde había un amplio tema que era político, pues iba la derecha, la izquierda, el centro, pero nunca la ultraderecha ni la ultraizquierda. Y, y hay que ser realista, ¿no? O sea, porque hay una mirada de la política que busca el acuerdo, pero hay otra mirada que hoy en día es muy extendida en el mundo, que su identidad está justo en estar en desacuerdo. Cuando yo mi identidad la pongo en tener enemigos, pues no me interesa el acuerdo. No sé qué pensarán ustedes en su país, pero si piensan, por ejemplo, bueno, si en Estados Unidos creen que realmente a Donald Trump le interesa el acuerdo, pero su personalidad lo que busca es ser el líder de un profundo desacuerdo entre unas partes y otras. Y por tanto, el sentarlos a dialogar solo lleva a los insultos, ¿no? A la desacreditación del otro, porque no es estar trabajando la política en la que creemos algunos que de ahí surge, ¿no? La polis griega es el resultado de que empezamos a ser muchos y somos distintos. Y la idea no es ser iguales, es cómo convivimos los distintos. Es decir, no se trata de que estemos de acuerdo en todo, sino que seamos capaces de convivir desde nuestra diferencia. Y, y, y en eso se puede avanzar bastante, pero la verdad es que en la experiencia que hemos tenido en estos años, cuando ni el Partido Comunista se ha querido sentar, ni el Partido Republicano, que es como se llama aquí, republicanos, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano de Estados Unidos, que es la ultraderecha, se ha querido sentar. Porque ahí se rompen los esquemas. No tiene que ver con lo que busca. Y esto no es mágico. Lo parece a veces, ¿no? A veces parece, pero es la magia que se puede producir cuando se produce el encuentro entre personas. Pero si alguien no quiere encontrarse, y esa es su posición de vida, no lo vamos a conseguir fácilmente. Hacen falta muchos Juan Vera para lograrlo. Así que yo espero que eso se esté gestando por ahí. Bueno, pensémoslo así positivamente. Definitivamente coincido con Brini. Para ir terminando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo próximo quizás que usted le interesa continuar, ¿verdad? Creando, haciendo, y quizás cómo ve, o qué consejo le daría a los jóvenes líderes que buscan, ¿verdad? Generar un impacto positivo, ya sea en la sociedad, en las organizaciones? Mira, yo, como consejos prácticos, que siempre son recetas y no van a ser muy generales, yo diría, si un coach quiere realmente tener, no solamente hacer coaching en una empresa o a personas, sino ir un poco más allá, tiene que aparecer. Nadie te lo va a pedir. Nadie te viene a pedir
un coaching para hacer esto. Hay que aparecer, hay que construir una identidad personal. Y eso supone tener opinión, eso supone escribir, subirlo a las redes, establecer lo que pienso, buscar oportunidades como las que ustedes me dan a mí hoy, pero que en este caso fueron ustedes los que me ofrecieron, pero si yo fuera el joven que está haciendo esto, es probable que me hubiera tratado de googlear y ver quiénes eran y decirle, ¿podrían ustedes, miren mi mensaje? O sea, hay que aparecer. Y eso supone construir una oferta de valor. ¿Cuál es mi oferta de valor? ¿Y para quién es ese valor? Y supone estar en las conversaciones relevantes que se están dando en este momento en el mundo. Es decir, acercarse allí donde hay un congreso de esto, hablando sobre innovación, si es que me interesa la innovación. Es decir, que estar en estas conversaciones porque es donde de pronto pueden surgir ideas detonantes. Y le aconsejaría la importancia de mantenerse vigente. Y eso se lo digo yo, que no soy ningún jovencito, y que uno piensa que ya se ha llegado a todo. Yo me dedico a estudiar neurociencia, estudio sobre inteligencia artificial, porque de alguna forma digo, o estoy vigente o en algún momento no voy a saber de qué va el mundo. Y por tanto no hay mucho que hacer. O sea, eso les diría de verdad con cariño y gentileza, tengan en cuenta esto. Son cosas generales, pero pueden serlo. Más de una vez me ha pasado esto de decir, oye, yo me interesa estar en la política y en esto social, pero no sé cómo hacerlo. Digo, ¿y tú tienes un blog o tienes en tu Instagram comentarios sobre tal? No. Entonces no lo van a adivinar. Tienes que crear esos mensajes de identidad. Yo, por ejemplo, desde el momento en que Brenny empezó a hablar conmigo, la puse en mi lista y ahora todas las semanas recibe un mensaje con un reel mío, hasta que se aburra de mí. O sea, empieza y por lo tanto va teniendo una idea del pensamiento de lo que estoy pensando en ese momento. Y por tanto digo, bueno, si en un momento determinado fuera alguien que tiene un puesto político, si es que, o social, y tiene esta presencia de una persona que diría, puede ser una oferta para eso. Eso le Has- diría a Carla. Muchas gracias, Juan. Ha sido un honor porque cada invitado nos abre como que una ventana hacia el mundo. Nosotros que somos más jóvenes y a veces nos casamos con las ideas y las ideologías, nos abre un mundo de posibilidades donde nosotros también podemos hacer la diferencia, nos podemos convertir en un Juan Vera, nos podemos asociar y vivir esas tres cosas, esas tres X, que es lo que me llevo la noche de hoy, ese inspirar, incluir y también el Innovar. innovar. Eso me lo llevo para mí, eso lo voy a crear yo en mí a partir de hoy. Queremos darle las gracias por haber aceptado nuestra humilde invitación y a nuestros amigos aquí en IAC Puerto Rico queremos recordarles que vamos a celebrar próximamente el evento de British Circle que se llevará a cabo este viernes a las 12 del mediodía, viernes 20 de septiembre. Luego el 25 de septiembre vamos a estar con Learning Circle. Y para más información, sabe que siempre se pueden comunicar a través de www.certifiedcoach.org. Gracias nuevamente y algunas últimas palabras, Carla, ¿qué te parece? Yo encantada, ¿verdad?, de compartir este espacio con usted. Me llevo conmigo lo que comentó de los espacios de cuidado y amabilidad. Así que igualmente como Brini, estos espacios de inspiración e innovación e inclusión. Y muchas gracias por su tiempo y estar aquí con nosotros y compartir, ¿verdad?, todo su conocimiento. A vosotras, que además
cuando empezó Breni a decirme esto, las fechas que me daba no podía nunca, pero justamente cuando habló de hoy, mañana y pasado aquí son días feriados por las fiestas de la independencia y tal. Dije, bueno, esos días no trabajo y esto para mí no es trabajo, es placer de hablar. Acompañándolo. Así es que, Así que muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes por seguirnos siempre en IAC Puerto Rico, Coaching Expansivo. ok, muy bien, que tengáis muy buena noche. Buenas noches.